Al escuchar el título de la celebración, que es Coherederas de la Gracia, yo creo que tú podrías pensar que el mensaje va dirigido a las mujeres, que va dirigido a todas aquellas que son madres, a todas aquellas que han tenido la oportunidad de criar. Pero déjame decirte que el hablar de las coherederas de la gracia va enfocado a los varones. Así que yo creo que es algo que el Señor quiere dejar establecido en esta mañana en nuestro corazón. Y te decía que es algo muy breve, pues simplemente quiero dejarte unas ideas ahí plasmadas para que tú las tomes, las consideres y las apliques en tu vida. Son consejos. La Biblia está llena de consejos. Y esos consejos encierran la sabiduría de nuestro Dios. Así que vale la pena tomar en cuenta cada consejo que la Biblia nos da. Hoy en la mañana escuchaba yo un mensaje y la verdad cautivó mi atención. Ni siquiera terminé de escucharlo, pero me quedé pensando en lo que estaba yo escuchando. Y yo creo que mucho de lo que tú escuchas ahora tiene que ver con mensajes que te motivan, que te llevan a desarrollar ciertas cosas. Sin embargo, no contienen la sabiduría de Dios implícita en lo que te están diciendo. Y algo que el Espíritu Santo me decía al escuchar esto es: la doctrina, que es lo que emana de la palabra de nuestro Dios, que es aquello que tiene toda la sabiduría contenida de parte de nuestro Dios, me decía, es como un engrane. Y si tú conoces un engrane, pues es un círculo que tiene como picos, pero un engrane no funciona solo. Un engrane, para funcionar, necesita un engrane previo que empiece a juntar los dientes para empezar a mover al que sigue. Pero tampoco solo se limita al que está atrás, sino hay uno posterior. Entonces, hablar de la palabra de nuestro Dios es esta misma imagen. Es decir, no hay verdades separadas, no hay versículos aislados, es todo un conjunto de principios y de sabiduría que embona una con la otra para mover toda la maquinaria. De ahí la importancia que tú y yo podamos acercarnos a la palabra, el ser instruidos y el caminar en la verdad. Quiero que me acompañes a la epístola de Pedro en el capítulo 1, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Por eso te decía que hablar de las coherederas de la gracia era hablarle a los varones. Dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, este es un consejo que da el apóstol Pedro a todos aquellos que somos maridos. ¿Cuántos maridos hay aquí en esta tarde? ¿Pueden levantar su mano? Ahora resulta que no vinieron, ¿no? Yo sí los veo. Bueno, la palabra de Dios está hablándote a ti. Hayas o no levantado la mano, eres marido. Y te está diciendo: vosotros maridos, es decir, le habla al varón y le está diciendo: vivir o habita y permanece con tu mujer de manera sabia. Y hablar de la sabiduría es hablar de toda la ciencia y el conocimiento de Dios. Por eso te digo que el caminar simplemente en una actividad fuera de lo que tú podrías pensar que es espiritual, requiere la sabiduría de Dios en tu vida. Para que tú puedas vivir con tu mujer de manera sabia, necesitas el consejo de Dios, necesitas la sabiduría de Dios. Dice: dando honor a la mujer. Y cuando tú analizas esta palabra de honor, se refiere como a una pena o un precio o un castigo que se paga para tener derecho a. Es decir, si tú y yo comparamos esto con la obra de Jesucristo, porque dice la palabra de Dios
que la iglesia es la esposa del Cordero, Él dio honor a la iglesia entregándose por ella, pagando un precio. Y eso es algo que tú y yo debemos entender, porque vivir con nuestras mujeres es aplicar la ciencia de Dios, pero en todo momento dándoles el valor específico que ellas tienen. Eso es algo que debe estar presente en nosotros. No escuché más que un amén. Y bueno, y fue el de mi mujer, así que estoy más comprometido yo que todos los demás. Así que tu mujer, si quieres que esa sea tu realidad, créele al Señor y ora por tu marido para que él entienda la sabiduría de Dios y te empiece a valorar por el valor que tú tienes, porque ese valor proviene de lo que Cristo hizo por ti. Así que dice, dale honor a la mujer como a vaso más frágil. Y esto quiere decir que la mujer cumple un rol y cumple un propósito específico en el matrimonio. No vamos a hablar hoy de eso, hay mucho que decir al respecto, pero hablar de un vaso es hablar de algo que tiene una utilidad y un propósito detrás. Así que tú no estás en tu matrimonio simplemente para ocupar un lugar, tú estás en tu matrimonio para ser de utilidad. Y si nos regresamos al Génesis, ahí está el propósito de la mujer. Y dijo que era ser ayuda idónea. Por eso te digo que hablar de los vasos tiene que ver con algo que tiene una utilidad específica. Ahora, ¿te puede desvirtuar la situación? Por supuesto que sí. ¿Qué vaso quieres ser? Hay dos tipos de vaso en la palabra. El vaso para honra y el vaso para deshonra. No voy a hablar de eso tampoco, pero quédate con esa idea y dile al Señor, yo quiero ser ese vaso de honra, un vaso que tenga una utilidad específica y que cumpla su propósito específico dentro del matrimonio. Dice, trátala como a vaso más frágil. Quiere decir que ellas necesitan un apoyo y un complemento de nuestra parte. Hablar de autoridades no es de sometimiento, no es de aprovecharse de ellas. Lo que se refiere con la autoridad que Dios nos ha delegado como varones es para cubrirlas, para protegerlas y para resguardarlas. Así que hay una gran responsabilidad al ser maridos. Así que los que aún no están casados, vayan escuchando esto porque tienen una gran tarea por delante. El tratar a sus mujeres como a vaso más frágil. Yo en alguna ocasión escuchaba a un pastor decir, a veces nosotros como varones nos levantamos y tratamos a nuestras mujeres como Tupperware, en lugar de un vaso frágil, porque creemos que el Tupperware es como indestructible, se le pierden las tapas pero no se destruye. Es todoterreno el Tupperware. La mujer no es así. La mujer necesita de nuestra protección, necesita de nuestro cuidado, necesita de nuestro reconocimiento y necesita estar resguardada en un lugar seguro. Y solo así, escúchame bien, solo así va a poder cumplir su propósito y cumplir la utilidad por la cual está colocada en un matrimonio. Así que si tú a veces piensas, ¿por qué mi mujer no es como lo que yo imaginé que sería? Tienes que empezar a pensar qué es lo que yo he dejado de hacer para que mi mujer sea lo que yo no esperé que fuese. ¿Sí? ¿Sí captaste la idea? A veces me dice mi esposa, hablas tan enredado que no te entiendo. Pero a veces nosotros hacemos cosas que ubican a nuestras mujeres en la realidad que hoy se encuentran. Y es por cosas que dejamos de hacer o por cosas que hemos hecho que son incorrectas y que han ubicado a la mujer en un lugar de deshonra, y entonces dejan de tener la utilidad o el propósito por el cual Dios las colocó dentro del matrimonio. Dice, son coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué quiere decir? Que están a la par de nosotros. Hablar de coherederos
es hablar de alguien que tiene la misma posición de alguien más para obtener una herencia. Eso es ser coheredero. Y eso es lo que tú y yo somos. Dice la palabra que fuimos hechos herederos de Dios, pero coherederos con Cristo, es decir, estamos a la par de Jesucristo. Por eso es que podemos recibir de parte de Dios toda la herencia completa. No hay diferencia. Toda la herencia la podemos recibir. Eso habla de estar a un mismo nivel de herederos. Así que las mujeres son coherederas de la gracia de la vida. Quiere decir que están a la par de cada uno de nosotros. No están por debajo, no están para obtener algo inferior, están en la misma posición que tú y yo estamos. Si nosotros aprendemos a vivir sabiamente, aplicando estos principios, te aseguro que tu matrimonio será muy distinto a lo que tal vez sea hoy. Si tú tienes un matrimonio perfecto, dale la gloria a Dios y sigue aplicando los principios que lo han llevado a ser como es el día de hoy. Pero si hay cosas que tienes que mejorar, tienes que ir a la palabra de Dios y aplicar los principios que la palabra de Dios nos enseña para vivir sabiamente con nuestras mujeres. Pero déjame decirte que no solo el apóstol Pedro habló acerca de esto, sino también el apóstol Pablo. Y solo te voy a mencionar 2 pasajes más y cerramos. Efesios capítulo 5, 25, empieza diciendo el apóstol Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces el nivel de amor al cual estamos siendo motivados a practicar en nuestros matrimonios es un amor sacrificial, un amor que lo entrega todo. Tú podrías pensar en la obra de Jesús y dime algo que Él se haya reservado. Piensa en algo que Él se haya reservado cuando pensó en ti. Yo creo que no hay nada. Si desde el momento en que le fue notificado el plan que iba a ser ejecutado, empezó a renunciar desde el momento en que Él supo que venía a esta tierra. Empezó a renunciar a cosas. Y vino a esta tierra y siguió renunciando. Y se fue de esta tierra habiendo renunciado a todo lo que tenía que renunciar para que tú y yo fuésemos herederos de un reino inconmovible. Así que el amar a nuestras mujeres requiere de ese mismo tipo de amor sacrificial. Yo sé que como varones a veces somos muy egoístas. A veces pensamos que como nosotros nos esforzamos y como nosotros vamos y trabajamos, tenemos mayor derecho que ellas. Y eso está mal. Debemos de entregarnos por completo. Esa es la clase de amor que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y esto pega exactamente con el pasaje que veíamos en 1 de Pedro 3:7. Está hablando exactamente de lo mismo. Pero Colosenses capítulo 3, versículo 19, vuelve a dar una recomendación en el mismo sentido el apóstol Pablo diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres. Así que tú y yo debemos de tomar en serio esta recomendación y amar a nuestras mujeres. Pero fíjate lo que ahora el apóstol Pablo dice, 3:19, Colosenses 3:19. Ahora el apóstol Pablo dice: amad a vuestras mujeres, pero no seáis ásperos. No seáis ásperos con ellas. Es decir, que la amargura que puede estar presente en ti no brote en esa relación con ella. Porque lo que va a suceder es que entonces ya no solo vas a estar amargado tú, sino vas a amargar a tu mujer. ¿Y a dónde va a llegar ese matrimonio? Hemos visto matrimonios en este tiempo que están pasando por dificultades y a veces es por el tipo de trato que el varón tiene con la mujer, porque no están aplicando los principios de la palabra. Yo te decía, conocer la palabra de Dios no tiene mayor sentido si no la vives. Va a ser un mero conocimiento que únicamente te va a ubicar en una posición de cierto orgullo diciendo: yo conozco lo que la palabra de Dios dice, pero si no vives, déjame decirte que de nada te sirve. ¿La palabra tiene poder en sí mismo? Sí, pero tienes que aplicarla en tu vida. Tienes que dejar que esa palabra cobre vida dentro de ti y vivirla, aplicarla. Así que son 2 consejos que el apóstol Pablo está diciendo: entrégate por tu mujer, ámala como Cristo amó a la iglesia y no seas áspero en tu trato para con ella.
Así que yo te decía, el título de la celebración le correspondía a las mujeres, pero el mensaje o la recomendación venía para los varones. Así que te voy a pedir que te pongas en pie. Y vamos a concluir en esta mañana. Recuerda estar acercándote a la palabra. Nadie dice que hay que comer col. Y es congrégate, ora y lee la palabra de nuestro Dios todos los días. Porque si comemos todos los días, debemos practicar esto todos los días. Vamos a terminar con una oración. Padre, en esta mañana agradecemos el que podemos acercarnos a tu palabra y encontrar esos principios maravillosos de sabiduría que tu palabra encierra. Padre, yo te pido que lo que hemos escuchado en esta tarde pueda quedar cimentado en nuestro corazón, sembrado en nuestro corazón y rinda el fruto necesario por el cual tú lo has enviado. Ayúdanos, Señor, a vivir sabiamente con nuestras mujeres, a tratarlas como a vaso más frágil, a practicar un amor sacrificial, a entregarnos, Señor, por ellas, a cubrirlas, a protegerlas, Señor, a amarlas y a que nuestro trato nunca sea áspero para con ellas. Señor, ayúdanos como varones, y a las mujeres, Señor, ayúdalas también a cumplir el rol y el propósito que les corresponde según tu palabra, Padre, de tal manera que vivamos sabiamente y entonces la bendición que tú ya has derramado, Señor, sobre las familias pueda venir a ser una realidad en cada uno de nosotros. Tu palabra dice que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y la bendición ya fue derramada. A veces no la podemos vivir o tomar, Señor, porque no caminamos en los principios que desatan el que esa bendición pueda ser tomada por cada uno de nosotros. Así que yo te pido, Padre, que nos ayudes a que esa ciencia, esa sabiduría, ese consejo podamos aplicarlo, podamos recibirlo y vivirlo y caminar en ello. Y con ello te demos gloria y honra a ti, oh Padre. Dejamos este tiempo en tus manos, agradeciendo por la vida de cada una de mis hermanas, de cada una de las mamás aquí representadas, Señor. Gracias porque les has ayudado hasta el día de hoy a cumplir con esa gran labor y esa tarea en el hogar. Sígueles dotando de tu sabiduría y ayúdalas, Señor, a instruir a sus hijos en sabiduría y en consejo divino. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.